¿Qué posibilidades tiene, por ejemplo, un arqueólogo argentino de excavar en Malvinas? ¿Existe algo? ¿No? Esta idea de los señores de la guerra, ellos mantuvieron todos los códigos, y después enterarse que algunos de estos regimientos se dedicaron a lo que fue, a lo que ellos llaman, ¿no? The Troubles en Irlanda, digamos, ¿no? Fueron a reprimir, en el caso de la guerra del 82, sumamente interesante, la posibilidad de que en estos equipos se incorporen veteranos de guerra. Claro. ¿Qué nos puedes contar de la vida de una persona común que vivía en Malvinas en el siglo XIX? A mí lo que me enamora de este campo es que además puede reponer algo de la vida cotidiana y de las acciones de los sectores populares, que en general los tenemos bastante corridos, y te diría en Malvinas también los tenemos bastante corridos. Siempre es Bernet, siempre son los líderes. ¿Qué pasa con los gauchos después de las invasiones británicas? Todos los informes, pero todos los informes de los tipos que estuvieron ahí dicen, necesitamos a los gauchos. Entre enero del 33 y agosto del 33 tiene una rebelión sangrienta que se carga toda la patronal, ponen un piquete de infante de marina permanente para que no se repita la rebelión, ¿sí? Pero permanece la presencia gaucha a tal punto que uno mira el mapa de Malvinas hoy y está lleno de topónimos en español. Y la verdad es que es un territorio con una historia impresionante, pero impresionante. La historia de esos marinos que montaron el Faro, la historia de los presos que estuvieron en la subprefectura y después en Puerto Cook, en lo que después fue la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, el motín sangriento en el cual terminó esa cárcel, digamos. Hay una cantidad de historias por reponer ahí, que la verdad que fuera de broma sabemos muy poco. Malvinas es la causa común de muchos de nosotros. Hoy creo que se habla mucho más de Malvinas de lo que se hacía antes, por lo menos 2 o 3 décadas atrás. Y el reclamo, nuestro reclamo soberano de las islas, no se sostiene solamente a través de la memoria y de la política, sino fundamentalmente a partir de la producción de conocimiento. Y dentro de ese conocimiento me interesa que hablemos especialmente de la historia y de la arqueología. Y para eso el entrevistado de hoy es Sebastián Ávila. Él es licenciado en Historia por la UBA, está realizando actualmente el doctorado, pertenece al equipo de Arqueología Memorias de Malvinas y al grupo Estudios en Arqueología Histórica de Frontera. Es ganador del premio Futurock de novela por una novela histórica que se llama Ovejas, muy aclamada, sobre todo por los matices que tiene, ¿no? Por no caer en ningún lugar común. Y bueno, también saben que se dedica a la arqueología histórica, que es algo que tal vez cuando uno piensa en la arqueología, no es en lo que más piensa, ¿no? En la arqueología del siglo XIX, incluso del siglo XX. Piensa en los incas, incluso, no sé, en la época colonial, el Imperio Romano. Entonces, bueno, creo que es una entrevista que va a aportar muchísimo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Te gustó la presentación? Sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad, de estar en este espacio y poder compartir, como decís vos, ¿no? Los aportes que tiene para hacer la arqueología histórica sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur y su historia. Yo lo primero que te quería preguntar, así como una introducción general, es, ¿qué consideras vos, desde tu mirada, que aporta sobre la historia, pero sobre todo la arqueología, puesto un canal de arqueología, sobre todo, a la causa de Malvinas, ¿no? Es una pregunta súper interesante porque creo que lo que sucede con la arqueología histórica es que está permitiendo, no solo en cuanto a Malvinas y a la isla de los Estados en este caso, sino que yo te diría la arqueología histórica del siglo XIX en Argentina está permitiendo comprender procesos desde un punto de vista distinto quizás al que muchas veces estamos acostumbrados en la historia, ¿no? Clásica, que fue componer la historia a partir de los documentos oficiales, donde en general las voces de los sectores populares y los trabajadores quedó encapsulada, ¿no? Es muy difícil quitar los sesgos de esas fuentes. Y la materialidad ha logrado, la materialidad, el análisis de la espacialidad, ha logrado modificar bastante imágenes que teníamos muy cristalizadas.
por darle una base, ¿no? Siempre, no sé si a vos te ha pasado, Juan, pero a mí por lo menos antes de conocer los trabajos de arqueología histórica, mi idea del gaucho era que andaba por la pampa, encontraba una vaca, la carneaba, se comía el matambre y tiraba todo el resto. Cuando uno va a excavar los fortines de la segunda mitad del siglo XIX y se encuentra con porrones de cerveza de Escocia, vino francés, mezclado con lítico indígena, ¿no? Ahí se empieza a complejizar mucho la imagen decimonónica que tenemos en la cabeza de este tipo de figuras centrales para el relato histórico argentino, ¿no? Ujú. Y en el caso, yo creo, de Malvinas y de la isla del Atlántico Sur, va pasando algo parecido. Yo te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Nosotros con la doctora Rosana Guber, en el proyecto El rostro y la savia de la guerra, trabajamos dos campos de batalla de 1982, que son Tumbledown y Longdon. Ujú. Para los que estén en tema, más o menos van a saber, porque son dos cerros en los que se combatió que están bastante cerca, relativamente cerca, uno enfrente del otro. Este caso de estos dos cerros es súper interesante porque son dos cerros en los cuales las fuerzas predominantes argentinas eran distintas. Una era la Armada, la Infantería de Marina, el Batallón de Infantería de Marina número 5, y el otro fue fundamentalmente el Regimiento 7 del Ejército. Ujú. Esta investigación todavía está en proceso, pero sin embargo nosotros ya a priori ya podemos ver diferencias importantísimas entre un combate y otro en cuanto a logística, en cuanto a mando, ¿sí? Ya a priori podemos ver diferencias en esto, ¿no? Desde el tema alimentación, equipamiento, un montón de diferencias. La que choca también, ¿no? Con la imagen clásica que nosotros siempre tuvimos de, bueno, los soldados fueron a pelear en zapatillas flecha, ¿no? Cosas, un montón de cosas que se dijeron, muchas, por supuesto, reales, pero digo, a unos cuantos años de la guerra, la arqueología histórica, en conjunto con otras disciplinas, ¿no? En un trabajo interdisciplinar, junto a la historia también, pueden lograr dar una mirada, yo creo, un poquito más compleja hoy, un poco más holística. Y a tu pregunta, yo creo que la respuesta es fundamentalmente que estos trabajos permiten otorgar una mayor complejidad a esos episodios históricos tan fundamentales para nuestra historia, digamos, ¿no? Me parece que la arqueología histórica les da una mirada mucho más profunda, que abarca ahora la materialidad, la espacialidad, el uso de nuevas tecnologías, y a su vez, si querés sumarle a esto, que yo creo que es, en el caso de la guerra del 82, sumamente interesante, la posibilidad de que en estos equipos se incorporen veteranos de guerra. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una mirada, ¿no? De la ciencia como de los expertos, los tipos que, bueno, son los que estudiaron, son los que tienen el saber. Y esto, digamos, ¿no? Con una guerra, ¿no? Con un combate nocturno tan complejo como fueron los de Malvinas, incorporar la mirada de los veteranos, y no solo la mirada, sino incorporarlos en los trabajos de campo, Ujú. con todo lo que ello complejiza nuestro trabajo también, y todo lo que ello requiere, ¿no? Pensar en eso. Estamos hablando de personas que, según sabemos por la ciencia de la salud mental, en su mayoría se sabe, tienen estrés postraumático. Entonces, esto, te vuelvo a decir, requiere ya de equipos interdisciplinares muy complejos, en los cuales te vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuál es el aporte? Y yo creo que el aporte es ese, es poder mirar este evento único en nuestra historia desde una mirada más compleja, que como te decía antes, la arqueología histórica permite incorporar a los sectores populares, a los Ujú. protagonistas, y ya no quedarnos como quizás podemos decir, no, no, el informe Rattenbach, no, pero yo leí el informe del ejército, sí, claro, eso lo creo los Y oficiales y algo está más, perfecto. más tangible de la materialidad del día a día. Del día a día y también de lo complejo que resulta la organización político-militar que requieren las Fuerzas Armadas cuando van a una guerra. ¿Sí? Es muy complejo, obviamente, por lo duro que fue esta experiencia, más vale que la sociedad tendió y tiende, yo creo, a miradas, ¿no? La gesta heroica o los chicos de la guerra, ¿no? Las dos miradas clásicas contrapuestas. Ujú. Pero bueno, la arqueología histórica de alguna forma trae, y la antropología también, ¿no? Y la etnografía traen
quizás mirás un poco más complejas. Yo el otro día me reía porque estaba con Gustavo Pedemonte, uno de los veteranos que está Ujú. integrado en la investigación, y Gustavo es correntino. Y entonces todo el mundo siempre le pregunta por el Zapucay. Viste que quedó como un leitmotiv el Zapucay. Y Gustavo dice, a mí yo no me sale el Zapucay, no. Y son, de nuevo, ¿no? Son esas imágenes que chocan con, bueno, toda esa épica que se le buscó dar a veces de algunas miradas A vos a los personalmente, combates. hablando de esas imágenes, a vos personalmente, ¿cuál fue la que más te chocó? O sea, ¿qué fue lo que vos te encontraste en esa investigación que más chocó con la imagen que tenías, en este caso de la guerra, por lo menos? Después hablamos del siglo XIX, pero particularmente de la guerra, ¿qué fue lo que vos encontraste que sentís que te chocó a vos o que rompe más con el sentido común? Bueno, en primer lugar, yo creo que algo que, para los que en general digo, no quiero generalizar, pero por lo menos en mi caso, cuando empezamos a trabajar con entrevistas con los veteranos, es esto, uno viene ya con bastante cargado de un sesgo de la información. Y yo creo que sobre todo lo que más a mí me chocó fue esto, encontrar oficiales, suboficiales, saber que en algunos casos eran más jóvenes que sus soldados a cargo, ¿no? Con respecto a esto de las edades, por ejemplo, encontrar el memorial de Monte Longdon, las edades de los caídos británicos, de 17 años, Claro, ¿no? Cuando a nosotros se nos dijo, no, ellos mandaron soldados profesionales que ya tenían 1000 guerras encima. De nuevo, uno se queda, realmente te quedas y decís, che, loco, pide 17 años, del lado británico, nunca nos lo dijeron. En el mismo sentido, digo, ¿no? Esta idea de los señores de la guerra, ellos mantuvieron todos los códigos, y después enterarse que algunos de estos regimientos se dedicaron a lo que fue, a lo que ellos llaman, ¿no? The Troubles en Irlanda, digamos, ¿no? Fueron a reprimir a los claro. movimientos populares en Irlanda. No es que venían de Carmelita descalza, digamos, ¿no? No por generalizar, pero digo, Sí, sí, sí. unos cuantos regimientos combateros en Malvinas estuvieron haciendo tareas que hoy algunas están judicializadas en el Reino Unido. Entonces, te digo, ¿no? Va rompiendo esas visiones, y lo mismo te lo llevaría al siglo XIX, ¿no? Para un momento que encima es recandente porque se supone que es esto que decías vos al inicio, ¿no? Se supone que son las pruebas documentales de la Cancillería Argentina para sostener el reclamo. Y bueno, obviamente que en los intersticios de eso que se presenta, que está perfecto y que obviamente, como decís vos, ¿no? Tiene un consenso general en la sociedad, pero bueno, después en los intersticios, los sectores populares son más dinámicos. Claro. No es Villiquen. Lamentablemente no es Villiquen. Yo creo que todos quisiéramos tener a Gaucho Rivero ahí en la Fibriti, que sea el tipo que peleó con los marines. Después, cuando uno se mete en la lupa, y encima en este caso estamos hablando que nosotros tenemos bastantes complicaciones para excavar, ¿no? Y llevar adelante nuestras investigaciones en este territorio. Pero ya partiendo solamente de los documentos, ya se puede ver que hay cosas mucho más parecidas justamente a lo que son los procesos de frontera. Por eso el equipo que nombraste vos recién, digamos, ¿no? Que estudia la frontera decimonónica del siglo XIX con los pueblos originarios, en la cual también, ¿no? Nos dieron esta imagen de que era todo malones y todo lucha y qué sé yo, y en realidad hoy sabemos que fue una frontera mucho más porosa, en la cual había también intercambio, había cooperación, había conflicto, por supuesto, pero no era la imagen quizás clásica, ¿no? Del fortinero esperando simplemente el malón, ¿no? Se ha complejizado mucho, y creo que Malvinas es otra frontera. Esto que yo te digo, a mucha gente le hace ruido, porque dice, no, pero si vos decís que es frontera, entonces, ¿de quién es? Claro, Pero estamos pero hablando de lógicas de entiendo en qué frontera, no, sentido no de territorio. sí, sí. No, me interesa cómo lo explicás también porque habla de una historia de matices, como esta historia, ¿no? Porque vos decís, había algunos que habían estado reprimiendo en Irlanda y había otros que eran pibes de 17. Digo, la historia tiene esos matices, ¿no? No puede ser todo buenos y malos, aun cuando uno, en términos personales, ya no como historiador, tiene su mirada que a veces tiende a eso. Pero ya me interesaba lo que mencionaste y que también te lo quería preguntar, que es
¿Qué posibilidades tiene, por ejemplo, un arqueólogo argentino de excavar en Malvinas? ¿Existe algo? O de participar en un proyecto tal vez internacional, digo, ¿hay algo de eso o es algo que está completamente vedado? No hay, o sea, en términos legales, cuando nosotros fuimos en 2023, que se hizo la primera campaña, Monte Longdon y Monte Tumbledown, no teníamos nosotros impedimentos legales en este sentido. Ujú, Las tareas que íbamos a realizar las podía hacer cualquier turista. Sacar fotos, tomar medición de una estructura, de una pieza, volar un dron. Son todas actividades que no tienen ningún impedimento legal. Ahora, obviamente, si nosotros hubiéramos querido excavar, que esto está bueno también contarlo para los que están viendo, que en el caso de este tipo de combates no tiene mucho sentido excavar, ujú, porque en general se hacen prospecciones superficiales, en algún, obviamente, en otros campos de batalla, subsuperficial también quiere decir a veces con detectores de metales y otras herramientas, pero en el caso de Malvinas no tiene mucho sentido por la cercanía en el tiempo, por los procesos de formación de los sitios, quiero decir, cómo se ha comportado el entorno geográfico, los suelos, los terrenos. La realidad es que está todo en superficie, en su gran mayoría está todo en superficie, entonces nosotros la verdad que tampoco teníamos expectativas de excavación en estos proyectos que yo digo. Ahora bien, en los del siglo XIX obviamente es otro cantar. El siglo XIX, justamente los procesos de formación de sitio hace que, por ejemplo, los suelos más turbosos, ¿no? De la turba se va expandiendo, va creciendo, obviamente hace que toda la evidencia material vaya quedando los sedimentos más profundos. Entonces, claro, ahí en ese caso sí es necesario. Y ahí en ese caso, yo te diría que hasta el día de hoy han existido solamente excavaciones, digo, con esto que te digo no, yo, ¿no? En profundidad. Estamos hablando solamente de dos proyectos, el de Hamley, que trabaja la parte prehistórica, y en el caso de una investigación que lleva adelante Tim Clack con Tony Pollard, que fue en ese caso solamente por una cuestión de que estaban haciendo las estructuras de un lugar para construir casas y se ujú, encontraban con un polvorín argentino de la guerra de 1982. Entonces, por una cuestión obvia, tuvieron que convocar arqueólogos que se hicieran cargo de la excavación y ahí pudieron excavar, justamente, ¿no? Para que quedara la zona, lo más, obviamente, en términos de seguridad, para que se pudiera construir allí. Pero después hay arqueólogos como Robert Philpott que vienen trabajando desde 1992 y no han excavado. claro, No han excavado. Entonces, imagínate si ellos no han excavado, obviamente nosotros estamos 1000 años atrás. Por supuesto que nuestra voluntad, y esto que voy a decir, seguramente a mucha gente le va a chocar, pero creo que hay que explicarlo. Nuestra voluntad es por supuesto, generar equipos internacionales. ¿Por qué? Por ejemplo, Puerto Luis. Puerto Luis fue un poblamiento francés, español, argentino, británico. claro, Claramente requeriría de un equipo transnacional que pudiera trabajar en conjunto. Es lo más lógico del mundo, por más que sea un territorio en disputa y que quizás alguien que está escuchando dice, pero ¿cómo van a trabajar los británicos? Es una locura. No, ellos habitaron ese territorio. Eh, no, o sea, no podemos mezclar, hacer una ensalada de todo y decir, no se puede hacer nada. claro. Porque de hecho ya se han hecho un montón de cosas, como por ejemplo la identificación de los soldados en el cementerio de Darwin. Entonces, ¿cómo es que no se pueden hacer trabajos conjuntos que cooperen con el conocimiento histórico? A la par que sí, el reclamo soberano, no lo interrumpe, no. Digo esto porque está la fantasía de que se encuentre, no sé, yo lo he escuchado. No, hay una fantasía que se puede encontrar un documento que dejó Bernet y entonces eso Ah, no cambia nada, no cambia absolutamente nada del reclamo, ni, es una fantasía que se entiende, porque hay muchas fantasías de esto en otros lugares del mundo también. Cuando excavan los arqueólogos hay fantasía de. Pero ese uso político de la arqueología hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso es lo que hicieron los nazis, entre otros muchos, que buscaban las esvásticas en las vajillas para sostener su identidad racista. Entonces,
cuidado con esa mirada de lo que puede aportar la arqueología, porque ahí sí estaríamos cayendo en un O, nacionalismo o sea, vos decís, rancio que nada nos diferencia de Galtieri, ¿eh? No nos el, diferencia nada de Galtieri. el reclamo soberano está y tiene que estar, como también tiene que estar la seriedad y el compromiso de la ciencia. O sea, pueden estar las Claro, dos cosas. sí, 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 sí. En tal caso, la diferencia sería, y ahí sí es político, que en el caso de incorporarse arqueólogos argentinos a este tipo de tareas, sí estaríamos limitando bastante lo que le denominamos al colonialismo intelectual, ¿no? Ahí eso sí es ciencia y política, porque Claro. ahí sí es la interpretación de los datos científicos a través de un sesgo colonial que nosotros consideramos que no está bien y que no da buenos resultados científicos. Entonces, ahí sí es política y ciencia. Ahí podemos discutir en base a lo que sea los hallazgos, a las miradas, ¿sí? A cómo la arqueología británica hasta el momento nos ha citado poco y nada, no solamente en Malvinas, sino también en Islas de los Estados. Ahí sí entramos en otro terreno que yo creo que es muy interesante. Y hay que ser valientes, ahí sí, dar la discusión y, y tener una posición política. Pero lo otro yo creo que es una fantasía total, el hecho de que no, bueno, podemos encontrar quizás quién sabe qué. No, eso es una fantasía. Y pensando en estudios como el de Hamley, que vos lo mencionaste, que digo, lo digo muy rápido para que se entienda, si alguien no lo conoce, ya lo mencioné en un video que está en este canal, que es bueno, ese estudio, si mal no recuerdo, publicado en 2021, que habla de que antes de un poblamiento europeo de Malvinas, hubo un poblamiento de los pueblos originarios, que fue un estudio de los pueblos canoeros, ¿no? Del sur, que fue un estudio muy criticado, sobre todo por arqueólogos argentinos. Bueno, yo conté un poco de eso también, criticado incluso por equipos interdisciplinarios e internacionales que, digo, no es que solo dos argentinos agarraron y dijeron, también se criticó desde otros papers internacionales, desde la genética incluso, pero cuando hablamos con vos en otro momento, eh, vos ahí me hablaste del colonialismo, entonces como que vos no lo discutiste solo desde el punto de vista de lo que dice, sino de la intención que puede tener. ¿Vos crees que hay algo en eso que efectivamente parte del conflicto soberano se juega en esta disputa científica? Sí, yo, eso sin duda, o sea, el trabajo de Hambley lamentablemente replica lo que hicieron otros estudios arqueológicos, que es una consulta casi nula, en este caso lo que decía vos, ¿no? La arqueología fueguina que viene trabajando con los pueblos canoeros, no quiero arriesgar una fecha, pero desde hace más de 70 años por lo menos. Hay, yo te diría, toneladas de investigaciones. Entonces los tipos vienen de Estados Unidos, sacan un artículo en science.org que uno no sabe realmente cómo es que llega ese artículo ahí tan fácilmente, pero la realidad es que cuando uno mira las fuentes que discuten, los trabajos que citan, es increíble. Desconocen completamente lo que se ha trabajado sobre eso y te diría más, mirá lo que me arriesgo a decir, que también esto le va a caer mal a alguno. Ni siquiera citan a la arqueología chilena, que Claro. también obviamente trabaja con estos pueblos. Entonces, ahí ya uno tiene qué pasa con esas miradas exotizantes y cómo el colonialismo se traslada a la ciencia. Y te sumo más, Tony Pollard, con el cual además nosotros tenemos buena relación, no esto que estoy diciendo no quita lo otro, pero Ujú. escribió un prólogo para un libro sobre campos de batalla que incluía Malvinas y habló de indios guaraníes en 1982, Claro. tribus guaraníes aliadas al Estado Nación Argentino. Entonces, y te la seguiría infinitamente. De esto tenemos para escribir muchos artículos, pero me refiero concretamente, ahí hay un sesgo colonial. En el caso de Hamley fue genial que recibió rápidamente las dos respuestas de cuatro arqueólogos muy prestigiosos de Tierra del Fuego, eh, pero creo que hay que mantenerlo, ¿no? Eso, porque hay quizás el temor a de alguna forma eh, basar solamente la crítica en, bueno, cómo trabajaron la materialidad, cómo realizaron las interpretaciones desde los análisis puramente científicos, Ujú. pero la verdad es que hay un uso político de la ciencia, eso es imposible desconocerlo, no lo estamos inventando nosotros, sobre esto hay
cientos de ensayos, digo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener las dos posiciones. Una, la de, bueno, la verdad es que no estamos en condiciones de ir hoy a acabar a Malvinas, nosotros. Entonces, y además, por una cuestión ética y profesional, lo tenemos que hacer con arqueólogos de otras nacionalidades. Pero eso no quita que mantengamos nuestra perspectiva como cientistas sociales argentinos, formados en las universidades públicas, en el sistema público científico, y que obviamente tenemos nuestra mirada y la queremos defender. Obvio. Y para seguir un poco, vos, por lo menos en mi caso, sos la primera persona que conozco que fue a la isla de los Estados. Eso me pareció fascinante, no solo que fuiste, sino que estudiaste ahí. Entonces, basado en un montón de conversaciones que tuve en la semana sobre el tema, yo quería primero que cuentes cuestiones del viaje, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegan a hacer un proyecto en la isla? Un poco, ¿qué es la isla, no? O sea, históricamente, ¿qué fue? ¿Por qué es Argentina y no es británica en este caso? Digamos, ¿por qué las Malvinas fueron apropiadas, pero la isla de los Estados no? Eh, ¿Qué eventos relevantes ocurrieron ahí? Porque según entiendo, el hundimiento del General Belgrano fue cerca de la isla de los Estados. Entonces digo, bueno, ¿qué es todo lo que aporta esa isla que tiene características muy particulares, aparte de la travesía, el viaje, la geografía de la isla en sí? Bueno, ¿qué es lo que aporta ese estudio a los estudios de Malvinas en general? Son muchas cosas. Mira, nosotros justamente llegamos a la isla de los Estados a partir de estos trabajos sobre el siglo XIX en Malvinas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que casi los mismos actores que recién nombré yo, ¿no? O sea, los gauchos, colonos europeos, trabajadores europeos también, que estaban en Malvinas, en algún momento fueron llevados, en 1829 1830, a la isla de los Estados, bajo la gobernación de Bernet y su empresa comercial, a explotar diferentes tipos de recursos, en particular madera. Para los que no lo sepan, en Malvinas, por un montón de cuestiones climatológicas y de suelos, no crecen árboles, o los que crecen son muy poquitos y en ciertos lugares. Y obviamente para cualquier colonización del siglo XIX la madera era fundamental, en realidad todavía lo es, pero quiero decir, en aquellas instancias, sobre todo hay que pensar que eran puertos en los cuales además las embarcaciones muchas veces precisaban de madera, ¿no? Para Ujú. reparación, ni hablar por cuestiones climáticas para tener un fuego donde calentarse, digamos, ¿no? En el caso de Malvinas, Bernet hace un pivote un poco, ¿no? Entre lo que es la zona del Estrecho de Magallanes, relaciones con los pueblos originarios de allí, con María la Grande, una casica muy interesante su historia, pero en algún momento decide, que esto también es por la concesión que se le da, tanto de Malvinas como del resto de las islas del Atlántico Sur, Bernet decide en algún momento llevar trabajadores fundamentalmente para poder proveer de madera a la colonia de Puerto Luis y al mismo tiempo, también hay que decirlo, esa madera también es exportada, digamos, ¿no? Forma parte de la empresa comercial. Ese aserradero tiene una vida bastante corta por cuestiones marítimas, básicamente el barco que tenía que abastecer a esta gente, a estas familias, no llegó, terminó naufragando en el Beagle, con lo cual, bueno, tuvieron, pobre gente, tuvieron toda una tropelía para poder sobrevivir, ¿sí? Hasta que lo fueron a buscar, y cuando lo fueron a buscar pidieron que se lo lleven de ahí porque no podían soportar más, ¿sí? Entonces fue una experiencia relativamente corta, pero, como les decía recién, sumamente interesante para ver estas relaciones en esto que le llamamos el maritorio, el espacio cultural marítimo, ¿no? Que nosotros hoy vemos el mar como un impedimento, Ujú. como una traba, pero el siglo XIX era el principal, era la autopista, el siglo XIX era la General Paz, el Atlántico Sur. Está lleno de Pero, buques por todos lados, dando vueltas, buscando recursos, etcétera. Entonces, la isla de los Estados, tanto como Malvinas, eran puertos de recalada importantísimos para expediciones científicas, científico-políticas, digamos, de hoy, podríamos decirle, pero también, obviamente, ¿no? Para todas las disputas territoriales que se fueron dando después. Entonces,
Ahí la isla de los Estados, la pregunta que hacíamos, ¿por qué es Argentina? Yo creo Claro, que pero en primer lugar, creo, yo te sí. quería preguntar, esa colonización de la isla de los estados para extraer madera en el aserradero, ¿cuánto tiempo duró? Porque por lo que vos decís entiendo que como que no duró mucho en ese momento, o por ahí te interpreté mal. No, no, duró muy poquito, entre 1829 y 1830. Es una experiencia sumamente corta, por esto que te digo, porque hay básicamente, bueno, nosotros 2026 y 2025 lo vivimos en carne propia, es muy complicado de navegar, Ujú. muy complicado de navegar. Entonces, si es complicado ahora, ni pensar en aquellos tiempos, digamos, ¿no? Muy, muy difícil la navegación allí. Bueno, hay una cantidad de naufragios impresionante en ambas islas, pero en Isla de los Estados en particular hay muchísimos. Entonces ahí hubo un problema, digamos, de logística que la verdad, hay que decirlo, ¿verdad? En ese sentido no tuvo ninguna responsabilidad, ¿no? Es cuestiones de vientos, mareas Sí, y algo obviamente la precisión de los puede navegantes. ser que fuera una isla donde se ponían como piratas en algún momento para robar lo que quedaba de los naufragios, ¿eso es real? Esa es la famosa novela de Julio Verne, El faro del fin del Claro. mundo. La verdad, yo sinceramente te digo, por lo menos de la parte que hemos leído de las fuentes históricas, yo nunca escuché algo así. Ujú. Sinceramente, habiendo estado ahí, me parece una excelente historia, pero me genera mucha suspicacia en el sentido de que ¿quién se va a quedar en ese entorno esperando un accidente? Obviamente había muchos, ¿eh? No es que habían pocos accidentes, pero la verdad, qué jugado estar. No es que vos estás ahí, das vuelta. Son fiordos, es el único lugar de Argentina que tiene fiordos, y para entrar y salir de los fiordos, ahí manda clima. No, me parece una empresa difícil para unos O sea, piratas estar si vos tuvieras al que, acecho. si vos estuvieras en el siglo XIX y fueras asesor de piratas, les dirías, no, chicos, no es rentable esta isla. Bueno, el que se encargó mucho tiempo de los naufragios fue Luis Piedrabuena, y la verdad, no le fue muy bien. O sea, hizo lo que pudo, obviamente. Más vale que rescató a gente, etcétera, dio auxilio a embarcaciones, pero la verdad que es muy, muy difícil, muy difícil. Malvinas también, pero es otro entorno y es distinto, digamos. Esto que decía yo de los fiordos, los vientos, la cercanía también con los vientos antárticos que empujan desde el sur. Hay una cantidad de condiciones ahí muy complejas para la navegación y no lo digo yo, lo dicen en este caso los cientos de naufragios que hay y todas las complicaciones que hay hoy día para llegar hasta la isla, digamos, ¿no? Claro. Me estabas contando qué pasó con la isla después. Yo te había preguntado también, Ah, digo, perfecto. hoy llegar a la isla no es tan fácil, no es un destino turístico, por ejemplo. No, perfecto. Primero te respondo la pregunta sobre por qué Argentina. Ahí hay algo interesante. En general, todas estas expediciones científicas, entre millones de comillas, ¿no? La más conocida, la del Beagle, por la presencia de Charles Darwin, ¿no? Esa sin duda, la emblemática, pero hay un montón más, no solo británicas, también norteamericanas. Hay mucho tráfico estadounidense y británico en paralelo en la época. Ujú. Esas expediciones obviamente brindaban mucha información cuando volvían a Londres, brindaban mucha información. Yo tuve la suerte el año pasado, por una estancia doctoral, de estar en el National Archives, en Kew, en Londres, y ahí la información es impresionante de todo tipo, que eso obviamente llegaba a Foreign Office, ¿no? Más vale, obvio que no era Obvio. gratuito. Respecto a la isla de los Estados, es evidente que cuando los británicos en 1833 toman por la fuerza las Islas Malvinas, es evidente que los tipos dicen, che, esto de ir a buscar madera ahí no tiene ningún sentido, o sea, un poco la dejan de lado. La isla de los Estados a partir de entonces, y en realidad antes también, se convierte en un simple puerto de recalada de embarcaciones que van sobre todo a la Antártida, pero también al paso interoceánico, y que básicamente lo que hacían ahí era agua y madera. Fundamentalmente era eso, era quizás talar algunos árboles, algo de madera y agua potable, sí. Claro.
Esas eran las dos principales tareas que se hacían ahí. Obviamente, a veces las embarcaciones se dan un tiempo para reparar, etcétera, ¿no? Y otras cosas. Después, obviamente, estaba la explotación de los lobos de dos pelos, que esto fue durante todo el siglo XIX. Y lo que sucede ahí en el medio es que básicamente aparece, en primer lugar, la figura de Luis Piedrabuena, que recibe una concesión de las islas, tal como lo había recibido Bernet, y a partir de eso empieza a realizar explotaciones de aceite de pingüinos, explotaciones de los cueros de lobos también, y esta empresa que yo decía de la asistencia a naufragios, nosotros en la primera campaña de diciembre de 2025 estuvimos en un puerto que se llama Basil Hall, y básicamente estuvimos relevando una estructura de piedra, una estructura habitacional que todavía obviamente falta mucho para esto, pero podemos inferir a priori que es uno de los refugios que montó Luis Piedrabuena para los náufragos, básicamente, ¿sí? Así como vimos las cabras y los ciervos que implantó Luis Piedrabuena pensando en que hubiera algo de alimentación más o menos fácil. Porque este es el otro tema, es una isla que apio silvestre comemos un montón, hay algunos frutos rojos, qué sé yo, pero no es fácil pescar. No es bueno, obviamente hay mucho bivalvo, hay mucho marisco, pero quiero decir, para la supervivencia misma es Es una isla compleja, que ¿no? odia a los humanos, parece, ¿no? Porque es difícil llegar, es Sí, difícil sobrevivir, o sea, no, sí, es muy expulsiva. Que pensaba igual que relegada, ¿no? La figura de Luis Piedrabuena, que debe ser, por ahí en el sur es muy distinta la valoración que se tiene de Piedrabuena de la que tenemos en Buenos Aires, pero digamos, es, en mi opinión, uno de los principales próceres de la Argentina, eh, el símbolo de la supervivencia casi. es que sin su figura, por eso yo te lo ponía a él en el medio, ¿por qué? Porque hay un ofrecimiento de plata. En un momento Gran Bretaña quiere comprar la isla de los Estados, Piedrabuena rechaza esa proposición. O sea, en algún momento hubo una intención Ujú. de quedarse con la isla, digamos, ¿no? La realidad, obviamente, es que no insistieron mucho porque nosotros sabemos perfectamente qué pasa cuando están decididos por un lugar, digamos, ¿no? Lo vimos con Buenos Aires 1806, 1807 y con Malvinas 1833 y podríamos ir a la Guerra del Paraná también, otro caso, digamos, ¿no? Entonces, en la isla de los Estados, evidentemente no fue, yo hace poquito estuve leyendo los diarios de navegación y no, obviamente que las descripciones son horripilantes, es así, o sea, no destacan ni los puertos, ni destacan los recursos, solamente sí como un puerto de recalada, pero pensemos que en ese entonces no, desde que se va la cerradura de Bernet en adelante, de 1830 en adelante, hasta la llegada de Luis Piedrabuena, hay todos los años ahí que obviamente cualquier embarcación de cualquier bandera recalaba y no había nada que, digamos, con lo que combatir, como era el caso de Claro. Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, durante esos años sí, y después ya cuando llega Piedrabuena, y unos años después la Marina Argentina, con la instalación de la subprefectura y el faro de San Juan de Salvamento, bueno, ahí ya obviamente ahí hay una posición de soberanía muy concreta, ¿no? Ahí ya cambia completamente. ¿Y hoy cuál es el uso que se le da a la isla y por qué justamente, si es una de las islas más australes que tenemos o incluso más cercanas al Atlántico, por qué no es un lugar turístico, por así decirlo? No es un lugar, no sé si se entiende la pregunta, pero no es un lugar del que uno Se escucha entiende hablar perfecto. incluso muy a menudo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión con la extensión de nuestro territorio, digamos, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi el mapa bicontinental, que ahora es más o menos común, pero me acuerdo la primera vez que lo vi, es verdad, Argentina tiene una extensión impresionante, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente que el Atlántico Sur más vale que toda la atención y las miradas las retiene Malvinas por una cuestión obvia, digamos, ¿no? Por esto que vos decías, que es causa, etcétera. Con la isla de los Estados lo que sucede es que, en primer lugar, bueno, se convirtió en un momento en reserva natural, ¿sí? Ajá. Para proteger sus recursos. De hecho, se prohibió todo lo que era la explotación de lobos, de pingüinos. Estuvieron casi a punto de extinguirse estos animales por la explotación constante que hubo durante años, casi diría siglo, ¿no? Entonces, se convirtió en otra cosa, un apostadero
de la Armada Argentina, que está en Puerto Parry, que es en realidad el único lugar donde hay una población, si querés, entre comillas, permanente, porque en realidad son 4 personas que van rotando cada tantos Ujú, meses, pero en realidad lo que hacen es una tarea, te diría, de asistencia y de manutención de las balizas, de lo que es el sistema más, digamos, náutico en general. Pero en realidad, hoy por hoy, sí, se puede visitar, obviamente con los permisos que requiere esto, digamos, ¿no? Se puede visitar, además con todas estas advertencias que estamos diciendo, no se puede hacer fuego, no se puede cazar, ¿sí? Un montón de cosas que por ser reserva provincial lo requiere. En su momento hubo intentos de poblamiento, hubo hasta una discusión de un plan de vivienda, ujú. pero no prosperó porque, bueno, estamos hablando de esto, es muy complicada la logística de este lugar, muy complicada la logística. Entonces, requiere obviamente de un esfuerzo que requiere un montón de recursos y estamos hablando de un país que viene de financiando su fuerza naval por lo menos del año 83 para acá alocadamente. Entonces, también yo creo que esto, que yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Con Malvinas digo, ¿cómo sería? Porque bueno, no tenemos líneas marítimas del Estado, la Armada Argentina está casi en una Sí, situación eh, paupérrima, ya que me digas entonces que hay cuatro digo, es personas, raro eso. ya que digas que hay 4 personas en la isla, me parece impresionante. O sea, Sí, la verdad que sí. Y la verdad, te digo, nosotros hace poquito escribimos una nota para el boletín del Centro Naval y realmente destacamos su labor porque, digo, para los que están escuchando se den una idea, es el fiordo de Parry, es un fiordo en el cual uno puede caminar 200, 300 metros y se te termina por las mareas, qué sé yo, volvés. claro. Después podés subir a una cascada que es empinadísima y complicada. Hay unos vientos bárbaros que a veces salís y te tira el viento, nieva en invierno, no hay luz solar. Entonces, realmente es una patriada, pero impresionante, te digo la verdad, es No, no, increíble. increíble. Y además con los pocos recursos que tiene, también hay que decirlo, con los pocos recursos y con todo lo que inventan con esos pocos que tienen. También hay que decirlo. Sí, me hace pensar en esa primera población argentina en la Antártida, que eran menos de 20 personas, y aún así eran por lo menos 15 o 20, no eran 4. Sí. Pero digo, me hace pensar en esas personas medio anónimas, pero que son fundamentales para la soberanía, ¿no? Realmente el dato de que son 4 me descolocó muchísimo, porque la historia de 4 personas de una isla es bueno, vos ya escribiste una novela ganadora, por ahí tenés la segunda. Eh, Y te quiero sumar una cosita más con esto que a mí me parece importante porque remite en realidad a tu primera pregunta, que es, digamos, ¿qué pasa con estos estudios científicos? ¿En qué cooperan a la noción de soberanía, si se quiere, ¿no? Más en términos generales. En el caso de la isla en los estados, y la verdad que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque además de que están estos 4 marinos ahí, el desconocimiento general, pero no digo de la población, digo de nosotros también, como cientistas sociales, el desconocimiento realmente hace que sea el faro del fin del mundo, digamos, ¿no? Quedó en Julio Verne o en Piedrabuena, quedó eso. Y la verdad es que es un territorio con una historia impresionante, pero impresionante. La historia de esos marinos que montaron el faro, la historia de los presos que estuvieron en la subprefectura y después en Puerto Cook, en lo que después fue la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, Ujú. el motín sangriento en el cual terminó esa cárcel, digamos. Hay una cantidad de historias por reponer ahí, que la verdad que fuera de broma sabemos muy poco. Y te vuelvo a decir, ahí la arqueología histórica, y a mí lo que me enamora de este campo, es que además puede reponer algo de la vida cotidiana y de las acciones de los sectores populares, que en general los tenemos bastante corridos, y te diría en Malvinas también los tenemos bastante corridos. Siempre es Bernet, siempre son los líderes, siempre son los gobernantes, los que se destacan, sabemos bastante poco de los que, como decía vos, ¿no? Estos 4 que ponen el lomo, son los que hacen soberanía, realmente, Y digo, ¿no? No quiero desmerecer a la fuerza, a los que navegan,
No, pero es la gente que está Pero ahí y le está poniendo el pecho todos los días, porque aparte, nada, no me imagino la vida viendo a 4 personas en todo el año, aparte en un lugar tan expulsivo, porque es realmente tremendamente expulsivo. Es una durísimo. brutal. Pero te quería preguntar por eso, porque es principalmente tu tema de estudio. ¿Qué nos puedes contar de la vida de una persona común de que vivía en Malvinas en el siglo XIX? Porque, por ejemplo, referencias que yo tengo, que he leído, bueno, eh, las cosas que cuenta Darwin, ¿no? En su viaje por el canal de Beagle, sobre, bueno, cómo viven los gauchos y qué sé yo. Y después lo que yo he estudiado, porque, bueno, yo estudio pueblos originarios, eh, que Malvinas en algún momento funcionaba no como una prisión, porque no sería una prisión moderna en el sentido que nosotros entendemos, pero sí como un lugar de destierro. Por lo menos yo he visto fuentes de indígenas, sobre todo indígenas, ¿no? Que así como algunos eran desterrados a Martín García, en este caso, poquitos, pero los hay, eran desterrados a Malvinas. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar es una persona común que vivía en Malvinas en el siglo XIX? Bueno, en primer lugar, imagínense a los que les guste la literatura y el cine, el mejor ejemplo es Sama, esa novela Ujú. increíble de Sí, Di que tuvo Benedetto, la que después película también. que llegó al cine Lucrecia Martel. Está bien, Sama es cierto que comía todos los días, ¿no? Como que eh, tenía un abastecimiento, pero digo, ese momento de espera de la logística del barco que va a llegar en Malvinas es terrible. Y es terrible ¿por qué? Fundamentalmente porque hay una cuestión de distancias, lo que decías vos el momento del presidio español, Buenos Aires. Es una locura, es lejísimo. Para que se den una idea de ustedes, Alejandra Ray es una compañera nuestra que navegó ahora desde Malvinas hasta Buenos Aires, tardó una cantidad de días increíble hoy. Ujú. ¿Sí? Entonces, digo, imagínense en aquella época. Y el otro problema es que esas cadenas de abastecimiento fueron bastante sui generis, porque, por ejemplo, no era tan común tener que transportar ganado equino y vacuno en esos mares. No era tan común. Ujú. Y uno mira las estadísticas de los primeros gobernadores españoles y se les morían en el camino. ¿Por qué? Porque este tipo de animales no está acostumbrado ni a navegar, se descompone por las mareas, no está acostumbrado tampoco a comer de un tacho, está acostumbrado a pastar libremente, ¿sí? Eh, y fue muy complejo hasta que lograron adaptar. Es más, te diría que Bernet tuvo el mismo problema, mucho tiempo después tenía el mismo problema, digamos, ¿no? Con la diferencia que Bernet ya tenía carmen de Patagones, ¿sí? En verdad durante el periodo español también, pero Bernet ya lo tiene de una manera mucho más directa, el tránsito Patagones-Malvinas, entonces ahí tenía por lo menos una posibilidad B, pero para ponerse en las botas de esa gente que vivió el siglo XIX en Malvinas, y sobre todo al principio del siglo XIX, hay que pensar en esto, en una logística muy deficiente, muy complicada, en la cual obviamente esto está estudiado no solamente en Malvinas, en muchas otras islas y fronteras. Los estados en esas islas tienen muchos problemas para sostener el poder, básicamente, ¿no? Las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque la coerción, ¿no? Y las fuerzas de coerción a veces se desdibujan en este tipo de espacio donde empiezan a haber intercambio, cooperación, etcétera, entre actores sociales diversos, esto que vos decías, el indio desterrado en Malvinas, bueno, hay que ver qué rol Claro. cumplía y qué relación tenía con sus carceleros en ese tipo de contexto, ¿no? Eh, y avanzando un poquito más ya hacia la gobernación argentina, hacia la parte de Bernet, ahí es súper interesante que ese ganado cimarrón que va quedando en las islas, que dejaron los franceses, los españoles, se reproduce porque se adapta justamente a esos suelos y es impresionante exponencialmente cómo crecen esas puntas de ganado, hacen que Bernet se entere de esto y tenga que llevar a los trabajadores que tenían mayor experiencia con este tipo de trabajo, que eran los gauchos, ¿no? Claro. Los gauchos rioplatenses, pero también los gauchos del litoral, los gauchos patagónicos. Y esos gauchos también llegan en un momento muy especial, ¿por qué? Porque la Revolución de Mayo, nosotros tenemos de Villiquen, que nos la han mostrado con toda la gloria y la pompa y la épica, no fue tan buena para los gauchos. Ujú.
¿Por qué? Porque los primeros gobiernos patrios lamentablemente estuvieron muy atravesados por los intereses de las clases terratenientes y a partir de 1810 apretaron el acelerador contra, no solamente contra sus trabajadores, sino contra el pequeño campesinado al que lo consideraban una plaga, ¿sí? La polilla del país, le decían. Y estos gauchos que llegan a Malvinas justamente vienen en ese contexto, vienen en un contexto donde están perdiendo parte de sus derechos, con Rosas después van a recuperar bastante del terreno perdido, pero llegan a Malvinas con una conciencia bastante clara de sus derechos y de qué era lo que estaban perdiendo. Entonces ahí es muy interesante porque ese momento que nosotros tenemos la épica, ¿no? Del gaucho Rivero, etcétera, en realidad es un momento donde las clases populares están bastante candentes con los sectores propietarios. No es un momento de paz social en la Pero, campaña, a tal punto que es, sí, no, perdón, te quería preguntar, ¿en qué contexto van sí. esos primeros gauchos a Malvinas post-revolución? Digamos, ¿van coercionados? ¿Van con la promesa de una vida mejor o más simple? Digo, no, no, lo desconozco completamente. Hay los documentos que tenemos, los contratos, si uno se pone a pensar, en general tienen algunas de las cláusulas que uno podría ver como relativamente que eran ya conquistas adquiridas. Te doy un ejemplo. Ujú, Se les hace un pago por adelantado antes de ir a las islas, ¿sí? Se les paga, se les da un adelanto. Era una de las cosas que más se quejan los propietarios rurales durante todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, se les daba el adelanto y los gauchos desaparecían, obviamente, digamos, ¿no? Podía pasar. Pero es una de las quejas más comunes de los propietarios rurales, de los grandes propietarios rurales en aquella época. En Malvinas Bernet, porque obviamente los tiene que convencer con algo, ¿no? Imagínate decirle, che, vamos a unas islas perdidas allá, qué sé yo, obviamente les tiene que dar un incentivo económico. Después hay que decirlo, Bernet usó esto de una manera quizás no tan progresista porque lo terminó usando como una deuda, ¿no? Como un, bueno, vos me debes, yo te adelanto, vos me debes tanto. claro, Si con tu trabajo no generas los suficientes ingresos para pasar el adelanto, entonces vos sos deudor mío, yo te di el adelanto, ¿sí? claro. Entonces, yo no lo veo de esta forma, las mismas contradicciones que ya existían en la frontera decimonónica, pampeano-patagónica, se trasladan los mismos actores con las mismas disputas sectoriales a Malvinas. ¿Sí? Lo que pasa, claro, en Malvinas es otro contexto completamente diferente. Un contexto insular, con un puerto, con una otra edad que son los marinos que cotidianamente recalan barcos franceses, británicos, estadounidenses, todos los días. Uno mira la entrada de puerto todos los días. Es que por eso yo le decía a la General Paz, porque Claro, un tránsito impresionante de barcos, balleneros, loberos, científicos, de las dos cosas. Entonces, llegan a Malvinas de esa forma y básicamente, obviamente, los usos y costumbres van a ser muy parecidos, pero en un contexto en el cual la fuerza de trabajo es muy escasa, es muy escasa. Entonces, a vos se te va un gaucho y ¿cómo hace para reponerlo? Tenés que ir a Patagones o a Buenos Aires o a Colonia y volver a traer otro, lo cual lleva meses. claro. Entonces, en ese contexto, los gauchos van a empezar, obviamente, uno lo ve en la fuente, empieza a marcar sus reivindicaciones de los días libres, los días festivos, los días para sus propias tareas, hay disputas salariales, hay cuestiones con el pago en metálico, porque se les empieza a pagar en vales que solamente los pueden intercambiar en la pulpería que monta Bernet. Entonces, es también un escenario de conflicto social, ¿sí? Por supuesto, te voy a decir, todo esto que estoy diciendo, me escucha alguien de Cancillería, me va a querer matar. Yo creo que no van separados, yo creo que no va separado, porque por lo menos el concepto de soberanía que tengo yo es el concepto de la soberanía popular. A mí no me gusta la soberanía con el sello de los grandes propietarios, no creo que sea algo reivindicable por los cientistas sociales que venimos de la Universidad Pública, que en gran parte le debe su funcionamiento a los trabajadores. Entonces, digo, me parece que hay que tener una cierta conciencia de clase para decir, che, ¿qué soberanía queremos? ¿Sí? Porque la verdad que en general la que han llevado adelante los sectores propietarios no ha ido en beneficio del común. No, y Entonces aparte, yo, por lo menos,
agrego algo también como historiador. Vos Sí, investigás las fuentes y las fuentes revelan una cierta información y unas ciertas relaciones y vos con tu mirada, pero también contás eso. No, no tendría ningún sentido que vos te pongas como a idealizar a Vernet o a esa primera población, que me parece que lo decís muy claro, tenía las mismas contradicciones que tenía cualquier otra, pero encima de todo en un contexto insular que a mí me gustó cómo lo dijiste, ¿no? El contexto insular redefine las relaciones de poder, ¿no? Porque es una población que está aislada en un sentido, pero que a la vez no está tan aislada, porque, digo, esto yo no lo había pensado, porque uno siempre piensa en Malvinas y piensa en aislamiento, pero bueno, el contacto, ¿no? Con el exterior, con los valles. O sea, tal vez alguien que vive en Malvinas tira más contacto con el exterior que alguien que vive en Carmen de Patagones, si lo pensás así, porque que todo el tiempo llegaban extranjeros, ¿no? sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ahí en el caso de los gauchos, y la verdad que es una vida muy áspera, realmente muy áspera. Vos ves como, te doy un ejemplo que se me viene ahora rápido porque lo tengo acá en el pizarrón, Marcos Cuevas, Uh un -huh. gaucho correntino que muere, supuestamente dicen de una enfermedad del hígado. A mí me quedan muchas dudas porque casualmente cuando él muere, a partir de entonces uno empieza a ver cómo en las fuentes los días en los que el clima está más complicado dejan de salir a trabajar. Cuando estoy hablando de los climas complicados, estoy hablando de temperatura bajo cero, nieve, los caballos que tienen muchos problemas para trasladarse. Entonces, una vida muy, muy dura, con la verdad muy pocos incentivos, porque esa es la verdad. Los gauchos, lamentablemente, en 1833, uno mira el listado, quedan todos endeudados, finalmente, porque lo que tienen que comprar en la pulpería está a precios exorbitantes, entonces su trabajo no les sirve más que para sobrevivir. Entonces, la verdad que una vida durísima para un pago deficiente, una logística de cuarta, que termina estallando, obviamente, la rebelión del Gaucho Rivero es básicamente si querés, la implosión de todas esas contradicciones, que incluye, obviamente, la presencia británica, ¿no? Más vale que la incluye. Obvio que los británicos ahí tienen un rol, pero no hay que desconocer que estas contradicciones son más sistémicas. No son Argentina versus Inglaterra en el Sí, por 86. supuesto. No. Che, ¿y qué pasa con los gauchos después de las invasiones británicas? Porque digo, vuelvo a una de las pocas fuentes que le hizo del tema, que es la de Darwin, pero Darwin básicamente dice que es escoltado por gauchos, y gauchos que vivían ahí hace algún tiempo. Entonces digo, Sí, ¿qué sí. pasa con eso? Porque no es que se fueron todos, evidentemente, sino que algunos se quedaron. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Siento que eso es algo que, por ahí voy a decir, se desconoce, yo lo desconozco. Te vuelvo a decir lo mismo. Este es el problema que tenemos con Cancillería. Cancillería te diría, no, no. Inglaterra expulsó a la población civil. Es un problemón ese, porque la fuente lo que dice es que fundamentalmente a lo que expulsan es a la guarnición militar, y que obviamente se van civiles con la guarnición militar, porque obviamente algunos se la ven venir, otros por otras causas, otros motivos, deciden subirse a esa embarcación, a la Sarandí. Pero la realidad es que los ingleses, y esto ya lo venían viendo desde antes, estaban pensando qué hacer con la isla. ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque ya empieza, obviamente, a recalar y a ir hacia el continente antártico, pero también, obviamente, hacia el paso interoceánico. Y todas estas expediciones, inclusive la del Beagle, están un poco llevando informes para la discusión de qué hacer. Y esto es súper interesante porque hay desde almirantes que dicen, estas islas no sirven para nada, abandonémoslo, no tiene sentido, y otros que dicen, no, hagamos un puerto de recalada para que las embarcaciones puedan recibir básicamente carne fresca, reponer el agua y el tema de la madera, ¿no? Las reparaciones, etcétera. Después lo que pasa, claro, básicamente lo que se dan cuenta los primeros, entre comillas, gobernadores, en realidad no son gobernadores, porque en realidad eso se le llama imperio informal, porque no pasa a ser territorio británico, según ellos, hasta 1842, o sea, Ujú. tuvo un periodo de casi 10 años en los cuales es medio limbo, digamos. Pero bueno, los primeros que llegan ahí dicen, che, sí, necesitamos carne, vacas, las vacas están todas en el campo y los únicos que pueden hacer ese trabajo bien son los gauchos.
¿Por qué? Porque las mismas embarcaciones británicas a veces descienden y a punta de fusil le disparan a las vacas y qué sé yo, y es cualquier cosa, o sea, no se puede explotar el ganado cimarrón de esa forma, es un delirio total, no se puede. Se van corriendo las vacas, no hay forma. Entonces, ¿qué hacen? Todos los informes, pero todos los informes de los tipos que estuvieron ahí dicen, necesitamos a los gauchos. Onslow, el comandante de la Clio, llega con la orden de tener que tratar de retener a los gauchos que no se vayan. Muy bueno. Fitzroy con Darwin escriben y dicen, che, hay que dar la forma a estos tipos, convencerlos que no se vayan. O si se van estos tipos, se termina todo, no queda nada. Y obviamente, más vale lo logran, digamos, ¿no? En el corto plazo tienen este problema de que en muy poquitos meses, entre enero del 33 y agosto del 33, tienen una rebelión sangrienta que se carga toda la patronal, pero a partir de esa fecha, inteligentemente empiezan a pagarles en metálico, como habían pedido los gauchos, de a poco les van dando algunas condiciones habitacionales mínimas, ¿sí? Restringen el número a un número más pequeño de gauchos, más controlable, ponen un piquete de infantes de marina permanente para que no se repita la rebelión, ¿sí? Pero permanece la presencia gaucha a tal punto que uno mira el mapa de Malvinas hoy está lleno de topónimos en español. No solo de la época española, sino de la época argentina y británica también. Bombilla Hill, por decirte uno que se me viene ahora. Bombilla Hill. Sí, pero hay cientos de estos. Sí, Rincón de Sánchez, bueno, hay un montón. Entonces, hubo como un pequeñísimo núcleo poblacional argentino, digamos, que quedó ahí, pero siempre, o sea, lo que a mí me da la impresión de lo que vos decís es que los ingleses igual mantuvieron todo para seguir sosteniendo su política de reemplazo poblacional, que es lo que finalmente pasó. es que de a poco primero, de a poco fueron extendiendo ese puerto hacia los márgenes, recompusieron parte de los corrales que habían creado los gauchos durante la gobernación de Bernet. Si quieren, después les pasamos el link, pero hay un artículo que me publicaron hace poquito en Come Chingonia, que básicamente yo lo que hice fue eso, fue ir comparando los corrales británicos con los argentinos. Son prácticamente lo mismo, con la diferencia de que nosotros los hacíamos en turba y ellos comienzan a hacerlos en piedra, pero quiero decir, recomponen, si se quiere, parte de esa estructura que había montado Bernet, y lo que se van dando cuenta de a poco es que estos tipos son indomables. O sea, lo que narran las fuerzas británicas son los conflictos constantes con la fuerza de trabajo. Esa es la historia. Por eso se decía antes que es sistémico y es estructural. Es querer mantener a tu fuerza de trabajo en un sistema de explotación que no aceptan. Y eso es lo que sucede durante todo el siglo XIX, y ahí es que sí, el almirantazgo toma la decisión y dice, no, estos tipos hay que echarlos a todos. ¿Cuál es la mejor forma de echarlos a todos? Que maten a todas las vacas, terminemos con el ganado cimarrón, implantemos ovejas, Claro. llevamos colonos escoceses que las saben manejar muy bien, y se terminó el gauchaje. Por supuesto, perduró en los topónimos, perduró en las prácticas, perduró en el lenguaje, y creo que la tarea humilde que nos toca a nosotros es contar algo de su historia, que todavía me parece que está en -10, no, y todo bien con Cancillería, no tengo ningún rencor con los compañeros de Cancillería, pero yo creo que en algún momento lo van a tener que incorporar al reclamo soberano esto. La presencia en los topónimos, todo esto, digamos, porque es No, muy aparte, rico, pero muy escúchame, rico. sí, yo como lo veo es todo lo contrario, algo que habría que ocultar, porque estamos hablando de una población que se quedó, pero y que aparte como que su conocimiento era fundamental para la supervivencia, porque uno ve, viste, la fuente del siglo XIX que dice, no, los gauchos vagos, las reglas del trabajo, y acá lo que se ve es que si vos sacás a los tipos no tenés economía. Entonces, la importancia del conocimiento local, ¿no? Así como el gaucho sabe de vacas, el escocés sabe de ovejas, pero cómo es como la vaca está tan atada al gaucho como la oveja al escocés, no digo, pienso eso. Es una parte de la historia que siento que no se conoce, y no lo digo solo por mí, que la desconozco, digo, nunca lo había escuchado realmente, nunca me lo había cruzado hasta que un día leí, me puse a leer de pe a pa esas crónicas de Darwin, y me hice esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con estos gauchos? Porque evidentemente algunos quedaron, dije yo, y digo, quedaron ahí, formaron familia, digo, era la duda.
se casaron con inglesas, qué sé yo, no sé, pero es una duda que me quedó y me parece que es una parte de nuestra historia, y creo que una parte de nuestra historia es lo que decís vos, ¿no? Así como no se puede encontrar un diario de Bernet secreto que cambie, me parece que todo lo que encontremos va a ser para mejor en el reclamo. O sea, no siento que algo pueda ser para peor, realmente. Hay que dejar de tener miedo a esas cosas que no. Yo te digo la verdad, ¿eh? Conozco gente a la que la han llamado para decirle, no, no tenés que hablar de esta figura porque no, si no choca con el reclamo. Claro, Es de un delirio absoluto y total, y la verdad es eso. Yo creo humildemente que ahí en realidad lo que se está discutiendo es qué noción de soberanía manejamos. Ese es el problema, y es una discusión difícil. Hay mucha gente que dice, yo prefiero que lo tenga Martínez de Oz y que lo tenga, a que no lo tengan los británicos. Hay mucha gente que realmente lo piensa, ¿no? Entonces, eh, yo creo firmemente en que no hay soberanía si no hay soberanía popular. Lo otro es en los mapas y te dice que es territorio argentino, pero en realidad no lo es. Entonces, me parece que hay que discutir, hay que animarse a discutir esto, hay que animarse a discutir qué rol tienen que tener los sectores populares en estos reclamos soberanos. Si es solamente, porque yo me río un poco, ¿no? Van a las Naciones Unidas y la llevan a Clara Garrett, que la adoro, son unos divinos. Pero digo, ¿qué pasa si encontramos algún descendiente de Centurión, de Cuevas? ¿Qué claro. pasa ahí? ¿Por qué no lo podemos llevar? Y los tiene que haber, ¿eh? Yo te juro que los hay. Pero no tenemos esa noción de la soberanía. La soberanía es de las dirigencias. No parece que los sectores populares no están ahí ¿Sabes que mirando, ¿no? en algún lugar había leído que, no sé si es cierto o no, capaz vos me lo puedes decir, pero he leído que el primer bautismo que se hace en Malvinas era de un afrodescendiente, de un niño afrodescendiente? No sé si será verdad o no, pero es algo que lo había Esa es escuchado por otra ahí. buenísima. Sí, sí, ¿no? Tenés bautismo, tenés casamientos afrodescendientes, o sea, es interesantísimo. Yo creo que es sumamente interesante, porque esa es nuestra base, esa es la base de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Aunque después le metimos todo el chamullo de no, venimos de los barcos, no, o sea, sí, una parte obvio que venimos de los barcos, más vale, pero hay una raigambre ahí, esto que estás diciendo vos, con los afrodescendientes, con su presencia, los pueblos originarios, también los indios charrúa, que llegaron a Malvinas, desterrados también en la época de Barnet. Digo, es una típica sociedad de frontera, y esa complejidad es la que hay que animarse a reponer sin tener miedo a que nos tilden de pro británico, no sé, lo que sea. A mí el malvinómetro no lo tengo, así que no tengo problema. No, aparte, ya te digo, realmente todo lo que vengo escuchando que me estaba volando la cabeza, siento que enriquece la historia, siento que me hace querer saber más, no menos. O sea, porque Claro, pienso ahora en el Mundial, que nos están, viste, vuelve esta operación de acusar a los argentinos de racistas, y digo, y uno ve la historia y ves esto, ¿no? Viste, los pueblos originarios, los afrodescendientes, y decís, somos esos, ¿no? Porque yo decía hace poco, yo hice mi tesis sobre historia indígena y decía, para mí no hice una tesis sobre algo ajeno, para mí hice una tesis de algo de lo que yo formo parte y de lo que todos formamos parte, porque no creo que sean solo un grupo, así como no creo que los afrodescendientes sean un grupo que no tiene nada que ver con, creo que todos somos parte de esas poblaciones, de esa mezcla, si querés decirlo en ese término, que a sí. mí no me molesta hablar de mezcla, pero digo, y por ahí para llegar un poco al final, ¿cómo, digo, vos notás algún cambio sobre todo en estos últimos años con el gobierno de Milei, en lo que es la investigación sobre Malvinas? Digo, porque yo, por ejemplo, por lo que tengo entendido, y si bien no lo puedo confirmar, tampoco lo puedo desmentir, porque vi, digamos, qué proyectos fueron seleccionados en el CONICET, y evidentemente ninguno viene por ese lado, pero, por ejemplo, hay ciertas directrices que, por ejemplo, de no hablar de los pueblos originarios en investigaciones del CONICET o qué sé yo. ¿Vos ves algo parecido con Malvinas? ¿Hay un diferenciamiento específico que tenga que ver con Malvinas o, como vos decís, que no se hable de esto, que no se hable de aquello o algo que no cuestione una cierta mirada oficial? Digo, ¿cómo lo ves eso? Mira, digamos, particular con Malvinas, digamos, con los que estamos trabajando en Malvinas, no.
Estaba pensando, pero la verdad no se me ocurre algo así direccionado. Sí, lo que hay es que, claro, todos los que estamos en ciencias sociales estamos bajo ataque desde el primer día, es impresionante. Y yo te diría que al contrario, yo creo que un poco les cuesta, le tienen que remar muy, muy cuesta arriba cuando aparece Malvinas y la de los estados, les cuesta mucho ahí. Y lamentablemente te digo la verdad, sinceramente creo que en este caso los mayores problemas, si se quiere, no desde el punto de vista del financiamiento, pero sí desde el punto de vista de la divulgación, etcétera, en términos generales, lamentablemente muchas veces lo tenemos con personas que no han votado este gobierno y que quieren encontrar en nuestras investigaciones, no sé, que vamos todos embanderados con banderas argentinas y hacemos quilombo, no sé. Buscan en nosotros una cosa patriotera que claramente no tenemos, y entonces, claro, ahí, viste, hay muchos choques. Pero bueno, te vuelvo a decir, todo lo que es el financiamiento del sistema científico hoy por hoy a nosotros nos destruye porque piensen ustedes que aún para hacer, sin excavar, digamos, ¿no? Para ir a prospectar en Malvinas, por ejemplo, yo tengo que ir a ver los corrales que Ujú. estudio. Mi presupuesto hoy es cero. ¿Se entiende? Cero. Y no tengo dónde pedir presupuesto, porque los programas de financiamiento, los PICTO, los PICT, están devastados. Entonces, por ese lado nos pega, creo, como nos pega casi a todos los colegas que estamos en las ciencias sociales, digamos, ¿no? Creo que ya es algo lamentablemente indistinto y aprovecho también para, en este caso, agradecer todos los esfuerzos que han puesto la Armada Argentina, el CADIC, la expedición de Aquí hay Dragones con Roberto Ulloa, digamos, gente que, nada, nosotros no nos deben nada, en absoluto, y que pusieron a su disposición sus embarcaciones, la comida para sus marinos, ropa, ¿entendés? Y bueno, fíjate que volvemos al mismo punto anterior. ¿Cómo se genera, digamos, una solidaridad eh, entre estos sectores que estamos todos más o menos en la misma, para poder seguir adelante con estas investigaciones a pesar de todo, digamos, ¿no? A pesar de todo, seguir adelante. Y yo creo que es parte del gesto que podemos encontrar en esos sectores populares que resistieron la invasión británica, que también acá, 1806, 1807, Vuelta a Obregón, son los mismos. Creo que hay algo de ese germen y que en parte investigarlo y ponerlo a la luz es de alguna forma estimularlo un poquito en la actualidad, ¿no? Porque esa es la realidad, no nos queda otra más que juntarnos, reunirnos y buscar generar fuerzas de abajo, ¿no? No hay otra opción, es la realidad, lamentablemente es así. Sí, volvemos un poco a esos cuatro que están hoy en la isla de los estados, son análogos a aquellas poblaciones del siglo XIX, ¿no? Que tenían que luchar contra la naturaleza, tenían que luchar con sus salarios probablemente, porque yo tampoco creo que esos cuatro que estén ahí sean millonarios ni nada menos, porque uno siempre piensa eso y suele ser No, todo lo no, no. contrario, ¿no? Suele ser gente que cobra 2 monedas por hacer el trabajo Eh, más difícil del mundo. Lo digo sin conocimiento, pero me lo imagino porque por lo menos gente que ha estado en la Antártida conozco y no, nunca es gente que no, después no, vuelve no. acá y se pone empresa. Yo te lo confirmo yo, mira que no tengo su recibo de sueldo, pero lo vi en las condiciones que viven y me han contado un poco sus vidas y sí, es gente, volvemos, no lo mismo, ¿de dónde son? De las provincias más sufridas del noroeste argentino, del noreste argentino. Entonces hay una historia, no es tan viejo, no es tan vieja la historia de los gauchos en Malvinas, no está tan lejos de nosotros, porque al final hay una dinámica de los estados, hay una dinámica de las clases populares, de las clases patronales también, no es tan distinto. Yo te digo la verdad, no veo que haya tanta diferencia. Obviamente pasaron millones de cosas en el medio, pero hay algo de la soberanía de quienes la sostienen con su presencia física que es constante, no ha cambiado. Sí, te hago esta última pregunta que se me ocurrió recién, pero así como ya escribiste una novela ambientada en siglo XX, ¿no tenés en tu interés, en tus propósitos, escribir una sobre
historias de Malvinas en el siglo XIX. Digo historia de digo, no sé, puede ser una ficción, pueden ser varias, pero porque me parece que ahí hay algo que ya de todo lo que dijiste hay 10.000 cosas para decir. Hay algo que está en proceso, no puedo spoilear mucho porque está Bien, en listo. avance, pero sí, va un poco por ahí. La verdad que el viaje a la isla de los Estados, también para los que no lo saben, es un lugar que no hay cobertura de internet, no hay cobertura de telefonía, o sea, el barco de la Armada te baja en un gomón, te deja en el puerto de Basil Hall, te dice vuelvo en 4 días y te quedas ahí. No hay comunicación, no hay nada, vos te caes en una piedra, te torces un tobillo, tenés una fractura expuesta, it's over. ¿Sí? Obviamente nosotros vamos preparados con toda la preparación para esas situaciones, digamos, ¿no? Pero quiero decir, esa situación es lo más parecido de meterte en una máquina del tiempo y viajar al pasado. Increíble. Obviamente, tenés algunas herramientas distintas a las personas del siglo XIX, pero estás esperando un barco como ellos. Y si no viene, estás complicado, ¿eh? No tienes comida. Entonces, a mí esa experiencia particular, la verdad que me ha marcado muchísimo y bueno, estoy un poco aprovechando el canal de la literatura para componer algo sobre eso. Y por eso también uno entiende, ¿no? Lo difícil que es todo respecto a Isla de los Estados, ¿no? Y, güey, y el aporte que quizás podemos hacer, hasta te diría casi, la arqueología casi como excusa en este caso, ¿no? Para poder contar qué pasa en esa isla. Vaya por donde vaya, yo ya sé que lo quiero leer, o sea, ya estoy, espero que, no sé Será. cuándo, pero que salga pronto porque me reinteresa. Te voy a decir algo, la verdad que me pasó en esta entrevista que creo que no me esperé ninguna de tus respuestas. O sea, todas tus respuestas me desconcertaron para bien, ¿no? Pero te quiero decir, me esperaba algo y me encontré siempre con otra cosa. Y eso me parece muy bueno. O sea, me parece realmente un activo, una entrevista es que no sabía ninguna de las respuestas de antemano, incluso habiéndote escuchado, porque antes de hacer esto, te puse a escuchar. Y la verdad no contestaste nada, ni siquiera por donde yo creía. Así que me voy muy contento, la verdad. ¿Vos la pasaste bien en la entrevista? Súper bien, la verdad te re agradezco y de en serio que me encanta tu canal fuera de broma, no es que lo estoy haciendo adrede, sino que realmente me encanta tu canal, me encanta además cómo nos conocimos charlando sobre esto mismo del conocimiento. La verdad te digo, yo no soy una persona de las redes, entonces en principio siempre tengo una desconfianza muy grande, porque a veces veo cosas tremendas que se publican. Y en tu caso, todo lo contrario, la verdad te felicito, haces un laburo buenísimo y nada, y te lo digo yo y también te transmito de muchos colegas del equipo que te siguen, que me dijeron felicitarlo, la verdad que lo haces espectacular y aporta creo mucho en todo esto que estamos diciendo, ¿no? De que la ciencia esté también más disponible y más cerca de justamente los que pagan de alguna forma con sus impuestos todo lo que hacemos, ¿no? No, me alegra mucho porque la verdad que una de las cosas que más me gustó a mí de hacer esto es la gente que pude conocer, que siendo académico, digamos, yendo a congresos, la verdad que me ha pasado de conocer gente, pero no en la misma escala ni con el mismo nivel de conversación así de hablar, de che, vi tu video, pero tal cosa, pero tal otra, o me gustó, no me gustó, lo que sea, pero siempre salió algo bueno. Así que la verdad estoy contento de que nos hayamos conocido y ya te comprometo. Este canal tiene que ser el primero al que vayas cuando salga el libro, cuando sea. No importa si es dentro de 5 años, pero vos tenés que ir acá primero. O sea, te estás comprometiendo Excelente. con el público. Sí, Así que sí, bueno, sí. Seba, te doy las gracias por haber fue una entrevista increíble. Y bueno, la gente que lo está mirando, que se suscriban al canal, que lo vayan a seguir a Seba, que vayan a seguir al grupo a los dos grupos que mencionamos al principio, el de Memoria Malvinas y el de Frontera. Yo les voy a poner todo en el canal de YouTube abajo para que los puedan ir a seguir a todos. Así que bueno, Seba, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Juan.